Hablemos sobre cómo la biología cuántica puede salvar el mundo de las amenazas que lo acechan en el futuro inmediato. Sin preocuparse del punto omega como Frank Tipler, sino de la sobrepoblación, odio, guerras, terrorismo en los últimos 100 o 1000 años, escasez de alimentos y de energía, contaminación y calentamiento global. O también la falta de propósito y sentido del tipo de crisis existencial, quiénes somos, por qué estamos aquí. El mundo bajo amenaza parece estar dividido en dos reinos descritos por dos conjuntos diferentes de leyes físicas. El cuántico, que es inmaterial, de posibilidades coexistentes, no local, unificado, conectado, que tiene en última instancia cierta verdad, aunque no sabemos qué es, y que tiene niveles de realidad más profundos y en muchos sentidos un espíritu. El mundo clásico, el universo de bolas de billar en el que vivimos ahora, parece por completo material, newtoniano, definitivo, macroscópico, local, predecible, desconectado, posmoderno y algo aburrido en realidad. Ahora, ¿qué es la vida? Si te enfocas en la vida desde la física clásica, ves que la biología es un conjunto de funciones autoorganizadas y no hay ningún secreto para la vida. Las actividades cerebrales son equivalentes a computadoras y la conciencia es una ilusión, es algo epifenómeno sin poder casual. Esas son las reglas en la neurociencia y la filosofía estándar. En consecuencia, Thomas Huxley dijo hace unos años que somos meramente autómatas conscientes, unos espectadores indefensos como Pac-Man. Esa es la historia que obtenemos del enfoque de la física clásica al cerebro. Ahora aplicando la física cuántica a la biología, primero con Erwin Schrödinger, quien ideó la ecuación de Schrödinger o el famoso gato de Schrödinger. Este científico escribió un libro llamado ¿Qué es la vida?, donde sugiere que los efectos cuánticos desempeñan un papel clave en los sistemas vivos. Las famosas proteínas de Schrödinger demostraron en 2007 que pueden estar en superposición cuántica de dos o más estados diferentes al mismo tiempo. Él sugería que muchos de nosotros hemos seguido esa sugerencia, que las características cuánticas, el entrelazamiento no local, la superposición, la unidad, la coherencia cuántica, la información cuántica, una especie de vitalismo cuántico, pueden desempeñar un papel clave en funciones biológicas como la división celular o la mitosis, o también como los centriólogos guían las separaciones cromosómicas que tienen que ser perfectas o de lo contrario pueden conducir al cáncer. La curación puede tener algún tipo de componente no local y también la conciencia. Teniendo esto en cuenta, Roger Penrose y yo hemos desarrollado una teoría sobre la conciencia llamada reducción objetiva orquestada. No profundizaré sobre esta teoría ahora, pero básicamente propone la computación cuántica en los microtúbulos de las neuronas del cerebro dentro de las neuronas, en lugar de la comunicación de neurona a neurona. Estamos mirando a un nivel mucho más profundo dentro de las neuronas para dar un sentido global de conciencia a través de la mecánica cuántica, que resulta en casualidad en tiempo real y libre albedrío. Así evitamos el problema de los epifenómenos, le da a la conciencia control en un tiempo real y una conexión potencial con la geometría fundamental del espacio-tiempo, también su geometría cuántica mediante la reducción objetiva de Penrose. Todo esto es consistente con las tradiciones espirituales orientales, aunque a Penrose no le gusta hablar de eso. Me he tomado la libertad de observar las implicaciones de lo que Penrose dice y lo que hemos dicho acerca de la conciencia en la filosofía oriental y otras tradiciones espirituales. Pero los escépticos dijeron, bueno, los sistemas vivos son demasiado cálidos, húmedos, ruidosos, y la coherencia cuántica es destruida por la decoherencia. Pero en los últimos 5 años, múltiples líneas de evidencia que comienzan con la fotosíntesis han demostrado que la coherencia cuántica ocurre en sistemas biológicos cálidos de manera rutinaria y que las plantas, los alimentos que consumimos, dependen de esta misma coherencia cuántica. Plantas que absorben fotones que se convierten en energía química utilizando coherencia cuántica. También recientemente, el científico Bandyopadhyay, honrado en el Instituto Nacional de Ciencias de los Materiales en Japón, ha demostrado que hay coherencia de megahercios, conducta cuántica y bits cuánticos topológicos en los microtúbulos a temperatura ambiente. Es un trabajo muy impresionante. Hay conferencias de artículos de biología cuántica que están apareciendo como flores en primavera, sesiones en la American Physical Society, recientemente en Google, el taller de Google sobre biología cuántica y en otros lugares también. ¿Cómo va esto a salvar el mundo?
Volvamos a nuestras amenazas al mundo y consideremos la primera: sobrepoblación, odio, guerras y terrorismo. Ok, esa es un poco más complicada. Dejémosla para después, la abordaremos más adelante. También está la enfermedad. Se ha hablado un poco de esto. Podemos preguntarnos cómo se optimiza la coherencia cuántica en un estado saludable. Tenemos un punto final diferente al que apuntar. Podemos considerar la enfermedad como una decoherencia, la enfermedad como un proceso que tiende a destruir la coherencia cuántica, que es la forma óptima de los sistemas vivos. Además, un código molecular en tiempo real para la memoria, la cognición y la conciencia se puede utilizar como terapia. Entonces, los microtúbulos que mencioné, hay un código de información que dice que las proteínas motoras deben entregar proteínas, precursores de sinapsis, son proteínas de mosaico. Y cuando esto va mal, aparece la enfermedad de Alzheimer. Y una molécula llamada CAMK2 parece tomar información sináptica y depositarla en microtúbulos en un código de memoria. Creo que esto sería el equivalente en codificación en tiempo real del código de ADN que fue descubierto por Watson y Crick. Y cuando podamos aprovecharlo, podremos tratar enfermedades al interconectar y conectar el código molecular en tiempo real dentro de las células. Ahora bien, la siguiente pregunta es: ¿cómo puede la biología cuántica salvar el mundo? ¿La falta de alimentos y de energía, cómo se hace? La conductancia cuántica altamente eficiente, que convierte la luz solar en energía química utilizada en la fotosíntesis, ha sido finalmente probada. Debería poder emularse en sustancias como el grafeno y los fullerenos para revolucionar la agricultura molecular y la energía solar. Mohan Sarovar de la Universidad de California en Berkeley se encuentra trabajando en esta dirección. Él es una de las personas que trabaja en fotosíntesis. Ahora la contaminación y el calentamiento, la misma respuesta. La energía solar limpia y extremadamente eficiente con conductancia cuántica puede ayudarnos mucho en términos de contaminación y calentamiento. Ahora, ¿qué pasa con la falta de propósito y nuestro sentido? ¿Quiénes somos y por qué estamos aquí? Bueno, si la conciencia cuántica es correcta, si por ejemplo la idea de Penrose es correcta, literalmente somos personas en la fina estructura de la geometría del espacio-tiempo, y que ésta puede hacer resonar los niveles de conciencia, puede hacer resonar desde la escala de Planck, en el nivel inferior del universo, múltiples niveles jerárquicos en el cerebro. Esto es consistente con la filosofía oriental, y también indica que la reencarnación y las experiencias extracorporales de las que hemos oído hablar son plausibles. Es el alma cuántica, esto puede ser científicamente factible. Yo trabajo en medicina y anestesiología, escuchamos historias sobre esto todo el tiempo. Los exámenes estadísticos de personas que tienen un paro cardíaco muestran que es un efecto real, y la experiencia cercana a la muerte es algo que realmente necesita ser estudiado. Ahora bien, regresemos a lo difícil: sobrepoblación, odio, guerras y terrorismo. Sugeriría que estos son causados en gran parte por impulsos internos de sentimientos conscientes, placer sexual, miedo, ira y salvación. Está un poco simplificado, pero ¿qué pasaría si la coherencia cuántica consciente en el cerebro pudiera ajustarse de manera óptima? Por ejemplo, por ultrasonido a frecuencias de resonancia para microtúbulos cerebrales. ¿Qué pasaría si, en lugar de necesitar agresividad o actitudes sexuales, alguien pudiera obtener placer sin pasar por todos esos problemas? Por ejemplo, un enfoque reciente es utilizar ultrasonido transcraneal que hace vibrar microtúbulos a frecuencias resonantes. Jamie Tyler de la Universidad Estatal de Arizona recibió una gran ayuda del ejército para estudiar interfaces de máquina de ultrasonido cerebral para aplicaciones militares con la promesa de muchas aplicaciones en medicina y psiquiatría. Y nosotros en la Universidad de Arizona estamos aplicando esto al dolor crónico y la memoria, entre algunos otros problemas. Mencionaría que muchos de estos problemas, las experiencias cercanas a la muerte, las extracorporales, los efectos del retroceso en el tiempo que pueden rescatar la conciencia de los epifenómenos, así como todas las terapias transcraneales, las magnéticas, eléctricas y de ultrasonido. Otra posibilidad para este último problema es ¿qué pasaría si la conciencia pudiera cargarse o teletransportarse cuánticamente, incluso a medios artificiales hechos de grafeno, fullereno o matrices de microtúbulos, teniendo además posibilidades casi infinitas para estados mejorados e iluminados de conciencia y placer? Todo esto podría ser y tendría que ser para que funcione mucho mejor que el sexo. Ahora, ¿todo esto es posible? Bueno, esto se remonta a una idea de Descartes, que dijo que quizás, hasta donde sabemos, somos simplemente un cerebro en una cubeta, alimentado con información por un genio maligno.
Por ejemplo, es este cerebro que piensa que él o ella es la que camina al aire libre bajo el sol. Así que tal vez en el futuro tengamos algún tipo de matrices de grafeno con algún tipo de experiencia consciente. Y tal vez algo como esto pueda hacerte crear tu propia experiencia. Es solo una sugerencia, donde tal vez cuando nuestros cuerpos perezcan, podamos cargar o descargar nuestra conciencia a algún medio alternativo y existir de forma independiente o simplemente hacerlo por diversión. Entonces, para concluir, quiero decir que creo que la biología cuántica es literalmente el secreto de la vida y su comprensión puede salvar a todo el mundo. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.